puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada, consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en bancodelpacifico.com. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. La madre es lo máximo que tenemos en nuestras existencias. Vale la pena nuevamente resaltar y elogiarlas a ustedes, porque una vez más en esta adversidad ha salido a flote el instinto materno de preservar, de cuidar, de mantener, de adaptarse y de salir adelante en medio de una crisis y una emergencia y una pandemia como la que estamos viviendo. Quiero hacerles llegar a todos ustedes un gran mensaje de cariño, un abrazo fuerte y decirles que estamos trabajando para que podamos retomar una normalidad segura, una normalidad nueva. Otra vez en esta enorme prueba queda claro que son lo máximo que hay en la existencia. ¡Feliz día! En Atalaya durante todo el mes de mayo celebramos el Día de las Madres. ¡Feliz día, mamá! Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Con 32 minutos, 6:32. Este jueves 14 de mayo del año 2020. Es un placer estar junto a ustedes arrancando esta jornada. Por supuesto, su programa de análisis y opinión Sin Amarres, que se transmite a través de la onda sonora de Radio Atalaya y por supuesto también a través de nuestras distintas redes sociales. Queremos darles un fraterno saludo, gracias por estar junto a nosotros y por supuesto también queremos saludar a nuestros compañeros. Estamos por Carlitos Pacheco, quien está acompañándonos desde la sala de redacción y por supuesto también está ya conectados con nosotros el sociólogo Stalin Poveda y el licenciado Alcides Montilla, a quien le decimos muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también a Carlos Pacheco, que está en los controles, y por supuesto también a nuestro compañero Stalin Poveda, director del programa, y a toda la amable audiencia de Atalaya que nos sintoniza en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre digo, gracias por estar en la sintonía de nuestra emisora y ustedes reciban un abrazo imaginario a la distancia, recordando que hoy se cumplen 137 días del aparecimiento de la pandemia del coronavirus en el mundo, 76 días del primer caso de este virus en el Ecuador y 64 días del inicio de la cuarentena. También hay que recordar dos hechos importantes hoy. El primero, que se cumple el primer año de las actividades de los gobiernos seccionales, prefecturas y alcaldías, cuyos titulares se posesionaron el 14 de mayo de 2019. Y también hay que recordar
que hoy se cumplen 190 años del nacimiento de la República del Ecuador. Fue creada el 13 de mayo de 1830 como un país libre e independiente, dando paso a la República. Teresa, continúe usted. Efectivamente, bueno, también la Asamblea Nacional cumple un año más de gestión, va a su último año ya, son 3 años que ya lleva, a su último año de gestión, entre críticas, entre desacuerdos, y precisamente eso estaremos dialogando también en los titulares. Pero antes vamos a darle paso al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, a que nos dé su saludo en esta mañana. Buenos días, ecuatorianos, Alcides, Teresa, ¿cómo están ustedes? También Carlitos Pacheco. Hay fechas para recordar, para festejar y otras para malayar. No sé si este es un término maravita, para no recordar. 190 años, 1830 de nuestra república. A esta república... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Sigue, Stalin, sigue. A nuestra república, así se le ha dicho de todo. Republiqueta, república de papel, república banana, de todo. Y la pregunta al final es, ¿hasta cuándo nos dura la república? Porque cada vez la piel de la república la vamos destruyendo, la vamos contaminando. Lo abordaremos en el análisis más adelante, en el marco de los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios de comunicación de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar con la lectura de lo que nos cuenta Diario Expreso a través de su página web. El titular principal dice: los planes de reactivación presentan dos caras en Quito, y también esto se refiere pues a la dicotomía que hay entre reactivar la economía, reactivar el comercio y las medidas de bioseguridad que se tienen que implementar para ello. Por otro lado, las universidades obtienen fallo judicial contra recortes presupuestarios. Recordemos que esto ha generado una serie de rechazo de parte de maestros y también estudiantes contra la disminución de las asignaciones. En otros temas, madre denuncia que ATM detuvo su carro cuando llevaba a su bebé con fiebre a un control médico. Por otro lado, María Paula Romo, la ministra de Gobierno, afirma el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer, señaló ella. Así también, en cuanto al coronavirus, se afinan las reglas para el cambio de semáforo y algunos municipios están pensando pasar al semáforo color amarillo. Vamos ahora con la lectura de lo que nos trae Diario El Universo a través de su edición online. Ecuador no tiene claro su caso cero de coronavirus. Son los mismos informes oficiales del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional los que van dando datos más claros de los que las autoridades dieron a su tiempo sobre la presencia del COVID-19. Así, un ciudadano de la parroquia guayaquileña Pascuales tuvo síntomas del virus el 12 de febrero, 2 semanas antes de que se anunciara el famoso caso cero de Babahoyo. Esto es precisamente una noticia que se conoció el día de ayer. Sin embargo, su caso se hizo público el 29 de febrero y falleció el 13 de marzo. Pero antes de su deceso ya hubo otros 6 muertos por probable coronavirus, según el propio Ministerio de Salud. Esta es una información reciente que señala esa cartera de Estado. El epidemiólogo Washington Alemán, director de la Mesa Técnica de Guayaquil, señala que al igual que todos los países, se ha demostrado que no existe una sola entrada de pacientes, no existe el famoso caso cero, como se ha visto en todo el mundo, hay múltiples focos, añadió el especialista. En otros temas que también están relacionados lamentablemente al COVID-19, cierre de al menos 4 planteles educativos ya se contabilizan por la pandemia. Esta vez se sumó un nuevo centro educativo en Guayaquil a propósito de la emergencia sanitaria que debió cerrar sus puertas. Se trata de la Escuela de Educación Básica Particular Semillita de Guayaquil, ubicada en la calle Amazonas y la 29. El cierre de este plantel se suma al de Santa Luisa de Marillac, Fundación Nuevo Mundo y Antares, con lo que en la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, suman ya 4 planteles que dejan de funcionar por la crisis sanitaria. Así también nos cuenta esto a nivel regional, el coronavirus desvía la atención y recursos para luchar contra el dengue.
Hay otra mortal infección viral que acecha silenciosamente a América Latina y es el dengue, pero la llegada del coronavirus ha desviado la atención y los recursos cruciales en la lucha contra esta enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, se espera que este año se caracterice por altas tasas de dengue que pueden llenar las unidades de cuidados intensivos y matar a los pacientes. En la región, la epidemia de dengue comenzó ya a finales de 2018, así que a estar atentos también con esta enfermedad. Y finalmente nos cuenta Diario El Universo, la Asamblea Nacional llega a último año de gestión y se aleja de la idea de disolverla con la muerte cruzada. Los escándalos de destituciones, cobro de diezmos, denuncias de supuesta conspiración durante el paro de octubre y amenazas de una muerte cruzada en el marco de la pandemia del coronavirus fueron los principales hechos que enfrentó la Asamblea Nacional. Este 14 de mayo entra a su último año de gestión. De la discrepancia entre el Ejecutivo y el Legislativo por la gestión en la pandemia surgió la amenaza precisamente de muerte cruzada, pero esta posibilidad se aleja, ya que en 10 días no podrá aplicarse pues una potestad que tiene el mandatario hasta el tercer año de gestión. Finalmente, nos cuentan también, la Metrovía de Guayaquil retoma servicio nocturno de manera espaciada. La Fundación Metrovía anunció que ofrecerá el servicio luego de las 3 de la tarde, cuando ya haya concluido su horario normal. En un comunicado sostuvo que su prestación será de manera espaciada y que a las 21 horas iniciará el cierre de operaciones. El aviso de extensión de servicios de manera espaciada se produjo la tarde de ayer y ahí se remarcó que se dispondría de unidades en las 3 troncales, pero no así los buses alimentadores. Finalmente vamos a contarles también lo que nos trae Diario El Comercio, que se edita en Quito. La prevención y la reactivación, nuevas prioridades de los alcaldes, señala. Este segundo año de gestión será complicado por los 221 municipios del país. La emergencia sanitaria alteró los planes de inversión y la planificación de obras. En adelante, la mayoría de municipios se enfocará en la reactivación económica y en nuevas políticas para cumplir el distanciamiento social. Pero tendrán menos presupuesto, pues el gobierno nacional redujo en $600 millones las asignaciones para los gobiernos locales. Y dentro de esto, en la industria azuaya reanuda su operación desde este jueves, desde el día de hoy. 130 empresas afiliadas a la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca podrán reactivar las operaciones de sus fábricas. Finalmente, una noticia por la que tenemos que estar muy atentos, pues se ha descubierto que bandas distribuyen alcohol y lo mezclan con gelatina. Agentes de inteligencia están desplegados en el país, pues la disposición es frenar a bandas que elaboran o distribuyen productos de higiene y desinfección adulterados. Estas organizaciones aprovechan la emergencia para introducir en el mercado gel antibacterial, alcohol, cloro y desinfectantes que no tienen ninguna efectividad, así como mascarillas elaboradas con papel y cartón o que ya están usadas. Así que hay que estar muy pendientes de dónde obtenemos estos insumos para una real protección. Hablando de protección, de cuidado, les recordamos que hoy jueves circulan los carros en placas terminadas en 7 y 8, esto a nivel nacional. Mientras tanto, en Daule circulan los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y en 0, estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Realmente, cuando iniciamos el programa, hice una introducción muy corta sobre el tema de nuestra república, esta forma de organización del Estado, de la sociedad, que cada vez está amenazada, y amenazada por fuerzas de poder, intereses de grupos de poder político que conspiran contra ella, contra el orden establecido, contra los gobiernos, pronunciamiento de periodistas, ¿no?, sobre conspiraciones del gobierno, otros periodistas pidiendo que dé un paso a un lado para hacer una solución. Todo esto a mansalva contra la República, porque hay ordenamientos pues jurídicos, constitucionales, cómo debe de darse, ¿no?, instaurarse procesos de sucesión constitucional. Y no creo que sean los periodistas quienes deben de estar teniendo pronunciamiento sobre si el gobierno debe dar un paso de su presidente a un
lado o no. Estamos para anunciar, realizar, la gente debate a través de los acontecimientos hechos que suscitan el país. Y esto ha tomado fuerza. He visto, y usted ha visto que es muy activo en las redes sociales, cómo esta situación cada vez se vuelve una burbuja a punto de explotar. Crea confusión, crea inestabilidades, se generan alertas innecesarias que conducen a procesos de inestabilidad en la estructura, ¿no?, de la República, en la estructura institucional, en el Estado de Derecho. Condenable, por cierto, cuando se maneja de una manera muy ligera estas coyunturas, sin contrastar, sin hacer una verificación real, objetiva, y luego también esta ley que se debate en el Congreso Nacional sobre la ley de seguridad, de ordenamiento financiero, son un elemento que ha combustible a una situación social, gremial, institucional. Y desde qué perspectiva los cuellos duros críticos de esta ley se debate en el Congreso, se verifica que no hay un consenso que permita realmente una aprobación parcial, total. En todo caso, para mañana 15 debería estar aprobada esta ley. Hoy le vamos a presentar a Ramón, el asambleísta que vamos a entrevistar. Si no está aprobada, pasará por el imperio de la ley. Un poco que se ha calculado también a nivel del gobierno. Y entonces veo, por ejemplo, cómo las universidades han salido por los fueros en defensa de sus presupuestos y han logrado un pronunciamiento judicial de autoridad competente. Y me pregunto yo, y comparto al fin con Teresa y también con ustedes, ¿por qué no los ciudadanos tenemos también un recurso de amparo respecto a por qué tienen que los ciudadanos ser beneficiarios de la crisis, pagar la crisis, subsidiar al Estado? Y luego de esto también, hoy, si es que toma la decisión del presidente Ocaña en estos días, ha anunciado, ¿no?, que se va a eliminar, a focalizar el subsidio a los combustibles, al precio del combustible. Ese es otro elemento más que conduce a generar, como ya ha habido pronunciamientos gremiales, institucionales, a nivel de movimientos indígenas, movimientos laborales, que conduce a tener en un escenario explosivo de la situación social y política y económica que vive el país. Hay que tener mucho cuidado que después, por la alegría que tenemos y la necesidad que del retorno social, la reactivación productiva, cuidado, venimos de retorno y venimos del retorno a la inestabilidad social y política del país. Esto es una burbuja, todos los lados se pone ingrediente o combustible para que haya una situación social. No sé si este video, no sé si usted lo vio, Alcides, en Riobamba, pero cómo un sinnúmero de pasaban con mercadería, ¿no?, y atacaron al carro, o se llevaron las cosas, y esto ya es un sinónimo de que no hay control, que hay una reacción social en ser delincuentes. Son venezolanos, no les interesa, el tema es el control, el tema es cómo reacciona la gente en esta situación. Este dilema de distanciamiento social por un lado, la reactivación productiva por otro lado, es un dilema muy serio, porque la gente necesita producir para llevar sus alimentos a su hogar. O muere de inanición en su casa, ¿no?, o muere de contaminación en la calle. Y estos son los dilemas. Se paran los alcaldes para pasar la luz roja a la luz amarilla. Cada alcalde tiene la responsabilidad de crear un régimen protocolario, un cerco epidemiológico, para garantizar que no exista una segunda contaminación a nivel de los ciudadanos del COVID-19. De tal manera que son decisiones que se están tomando. Estamos evaluando el proceso de esta semana, cómo le ha ido a algunos cantones, que 2 o 3, 4 cantones han tomado la decisión ya de
de estar en el semáforo amarillo. Alcides. Gracias, Stalin. No podemos contactarnos con el asambleísta Raúl Tello, que era nuestro primer invitado, pero en todo caso, la temática que íbamos a consultarle era la que ya adelantaste tú, Stalin, respecto a qué va a pasar hasta el sábado en la asamblea, que se va a decidir sobre estas dos leyes, emprendimiento, de leyes de apoyo humanitario, la una, y la otra de reformas a las finanzas públicas, ¿verdad? Hay algunos detalles que el populismo parlamentario parece que se va a abocar o va a aprobar finalmente algunos aspectos que tienen que ver con situaciones que están ocurriendo actualmente. Hay ahí en la ley de ayuda humanitaria un tema relacionado con las rebajas en las pensiones educativas y en el amparo a la morosidad, o sea, cuando el padre de un alumno de un plantel particular no puede pagar la pensión, no tiene que necesariamente ese alumno ser expulsado, entre comillas, o separado, o suspendido, y que tiene que continuar la misma. Al momento, Stalin, escuche usted, al momento, en Guayaquil, en 2 semanas, se han cerrado 16 planteles educativos privados, uno a uno a cada rato. ¿Y cuál es la explicación de los responsables? Que ellos saben que con la situación actual no van a poder responder económicamente a los maestros, aquellos que imparten clases en los planteles. Entonces, como saben que se va a rebajar las pensiones por un lado, que no van a poder tener un poder coercitivo para obligar a los padres a que paguen las pensiones, entonces llegará un momento en que, bueno, seguirán desapareciendo los planteles. Creo que ya tenemos en la línea telefónica... Efectivamente. Sí, cuando son las 6 de la mañana con 52 minutos, ya estamos conectados con el ingeniero Raúl Tello Benalcázar. Él es asambleísta y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Estimado sociólogo. Asambleísta Raúl Tello, le saluda Stalin. Me acompañamos también Teresa Martínez. Espero que esté bien de salud a su entorno familiar. En el segundo debate de la ley de apoyo humanitario se puso miércoles. Hoy pretende retirarse el debate, pero se determina que a 15 y esto no va a presentar, si es que no hay acuerdos y que no lo lleva a la asamblea, esta ley estará periodo de la ley, valga la redundancia. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a quienes hacen este noticiero en Radio Atalaya, así como también a todos los oyentes. Igualmente mis deseos de que se encuentren muy bien junto con sus familias. A las órdenes. Me alegro. Disculpe, ¿existe algún problema en el audio? Escucho entrecortado y no puedo entender bien. Vamos a hablar despacio, nosotros lo escuchamos con claridad. Díganos, denos un comprendido y díganos, ahora no se escucha claro. Está bastante mejor. No sé si Carlos podría un poco revisar el retorno. Bueno, aló, breve asamblea. Aló. Da un comprendido, ahora nos escuchamos mejor. Sí, está mejor. Bien, el día de ayer, en el debate de la ley de solidaridad y relacionamiento de las finanzas, se suspendió este segundo debate. Y quisiéramos analizar cuál es la razón de suspensión, cuáles son los cuellos de botella en donde no hay consenso, los nudos críticos donde no hay consenso, y si que no se aprueba hasta el día 15, hasta el día 14, o sea, que esto pasaría al periodo de la ley. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus de este debate y de esta ley? Bueno, inicialmente la parte conceptual de la ley de apoyo humanitario es la que ha creado dificultades en la Asamblea Nacional, porque obviamente ahí el presidente de la República ha venido manejando dos conceptos. El primer concepto, que es una ley de apoyo humanitario, claro. Y el segundo concepto, que lo ha venido repitiendo de manera reiterada, es de que tiene que el que más tiene
más pagan. Pero es obvio que el presidente de la República maneja esos conceptos inadecuadamente. ¿Cómo él puede creer que quien gana $500 es el que más tiene? Y le invitaba precisamente a contribuir a esos trabajadores. En ese sentido, la Asamblea ha hecho un cambio que me parece fundamental al respecto de establecer una tabla a partir de quienes ganan $2.500 para arriba. Pero existen aspectos complejos, y usted los ha señalado, en algunos sentidos. El primer problema que existe en la ley de apoyo humanitario es al respecto del tema laboral. En el tema laboral, el informe para segundo debate mantiene el objetivo de afectar derechos de los trabajadores, tanto en sus remuneraciones como en lo que tiene que ver a su estabilidad. Ahí se llega a establecer la posibilidad supuesta de que se llegue a acuerdos de manera individual entre patrono y trabajador. Ahí el cuestionamiento fundamental que yo he hecho es de que los acuerdos tienen que ser acuerdos colectivos, patrono-trabajadores, con todos los trabajadores, y obviamente que al menos exista un acuerdo con las 3/4 partes de los trabajadores, en la finalidad de que no resulte una relación entre el tiburón y la sardina, entre quien tiene el poder y quien no lo tiene. Yo le quiero hacer una pregunta sobre esa explicación en el tema laboral. Nosotros regresamos al retorno productivo, al tema laboral, de la activación, del distanciamiento social, con el mismo sistema, en el caso laboral, el mismo código de trabajo. Los acuerdos que se pueden hacer individual o colectivamente, ¿quién garantiza que en ese marco de acuerdo no se estén violando derechos que son irrenunciables e irreductibles de los trabajadores? ¿Quién hace que en la práctica eso se cumpla como tal y se logre realmente un beneficio en términos productivos? Justamente por ello es que el planteamiento que se hace es de que esa relación no es establecida solamente bipartitamente entre empresarios y trabajadores, sino que también participe el Estado, en ese caso el Ministerio de Trabajo, que sea el ente que permita justamente en condición de juez de paz, si se quiere, o en condición de mediador, llegar a un acuerdo justo, que limite lo que ya se está dando. Empresas que tienen estabilidad económica, que tienen muchísimos años operando en el país y que en estos momentos están aprovechando la situación que se ha dado para despedir a trabajadores. Entonces, yo he planteado una cuestión que a mí me parece fundamental. A ver, sí, hay empresas que de pronto en medio del camino y por la situación de la crisis pueden quebrar y que están obligados a despedir a sus trabajadores. Pero obviamente la condición para que despidan a sus trabajadores tiene que ser que luego de la pandemia dejen de operar. Entonces, no puede ser que despidan a los trabajadores, pasa la crisis sanitaria y vuelven a operar con nuevos trabajadores, evitando de manera fundamental obligaciones que tienen con trabajadores con años de servicio de 10, de 15 años y que obviamente se proyectan llegar inclusive a una jubilación de carácter patronal. Entonces, no podemos y eso es lo que está pasando en la práctica. Lo que usted dice. Una empresa empacadora de mariscos había despedido alrededor de unos 40 trabajadores, pedía nuevos trabajadores y había una cola como de 1.000 personas para esos 40 trabajadores. Se reactivó nuevamente. Es que es justamente aquello lo que se está dando. Y la ley supuestamente humanitaria, así como está en estos momentos, permite que se den ese tipo de abusos en contra de los trabajadores. Es decir, allí lo que se está garantizando son los objetivos de los empresarios y no los objetivos del más débil en esta situación de crisis, que son precisamente los trabajadores. Los trabajadores que no tienen ninguna posibilidad en estos momentos de que una vez que son despedidos, conseguir una nueva fuente de trabajo. Entonces, allí es en donde que la Asamblea
Asamblea tiene que garantizar los derechos de esos trabajadores, y por ello es que yo he venido defendiendo ese tipo de posiciones. Y uno de los planteamientos es de que los trabajadores, tanto públicos como privados, que han sido despedidos en medio de esta crisis, puedan reincorporarse a sus trabajos. Y perfecto. ¿No hay una posibilidad, asambleísta, de que el gobierno, con los recursos que está recibiendo, no de esta ley, porque todavía no está aprobada, fuera de la ley para la reactivación productiva, pueda redistribuir como un aporte condicionado a las empresas, a las fábricas, para que ese aporte condicionado le diga, nosotros Estado vamos a ayudar con recursos económicos, pero ustedes no pueden cesar a los trabajadores? O sea, justamente esa es una de las cuestiones que también estamos planteando. El gobierno envió una ley de apoyo humanitario sin un destino determinado de esos recursos. Es planteado la necesidad de que la ley establezca con claridad de que los recursos tienen que servir para salud, para alimentación y para la reactivación de pequeñas y medianas empresas. Perfecto. No puede ser de que tengamos una ley con un criterio de carácter discrecional, que se le entrega al presidente de la República la discrecionalidad en la entrega de esos recursos. Yo he planteado la necesidad de que la ley tiene que estar claramente establecido a dónde tienen que estar esos recursos, porque es obvio que no únicamente los asambleístas, sino que el pueblo ecuatoriano no tiene confianza en las decisiones que toma el primer mandatario. Y por otra parte, también se ha planteado de que esos recursos que se pueden recaudar de la ley humanitaria tengan que ser administrados por un fideicomiso bajo el control de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ahí también existe otro problema, porque el informe mantiene el criterio de que sea el presidente de la República quien nomine un comité de 5 miembros honorables, según él, para administrar esos fondos. Y es obvio que los amigos del presidente de la República nos han demostrado de que no tienen las credenciales de honestidad, no tienen las credenciales de transparencia para manejar los recursos. Eso es lo que estamos viendo en el día a día en nuestro país. En medio de la situación de crisis, estamos viendo cómo se roban de manera criminal los recursos que nos corresponden a los ecuatorianos. En medio del dolor, de las lágrimas de los ecuatorianos, algunos se quieren llenar los bolsillos. A ver, asambleísta, pero revisemos que usted tiene una propuesta muy interesante que acaba de decirla, aporte. La aprobación de esta ley, en la Asamblea Nacional, depende de una votación. ¿Cómo está la correlación de fuerza? ¿Hay votos para aprobar esto? ¿No hay votos? ¿Va a pasar esta ley por el Ministerio de la Ley? Ministerio de la Ley. ¿Qué va a pasar? Porque ayer vimos, por ejemplo, que bloque Partido Social Cristiano, bloque de Acción Democrática plantearon el proyecto de finanzas públicas, por ejemplo. Sí, justamente el día de ayer yo también soy uno de los legisladores que planteé como moción el archivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en la medida en que se busca afectar de manera directa la autonomía del IES, del INFA, del ISPOL y de los gobiernos autónomos descentralizados. Se pretende solapadamente intervenir en los recursos que no le corresponden al gobierno. Y en la ley de apoyo humanitario yo creo que sucede lo mismo. Existe un equilibrio de fuerzas en la Asamblea Nacional. Sea para aprobar la ley, sea para activar, a mí me parece que habrá los votos con las justas, se completarán los 70 votos, o habrá una diferencia de 1, de 2 votos y no más, precisamente porque existe una correlación de fuerzas a los dos lados, que en definitiva no nadie tiene claridad
y seguridad en obtener los votos necesarios. Es por ello que el día de ayer se suspendió la votación de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y se lo aplazó para el día de hoy, precisamente que estamos convocados a las 8:30 de la mañana. Hoy se va a ver el segundo debate. Habrá una aprobación y eso dependerá de la correlación de fuerzas, de cómo se alinean las fuerzas en el seno de la Asamblea Nacional. Yo creo que es imperativo asambleísta que la Asamblea apruebe la ley, la apruebe con todas las observaciones que tiene que hacer y que el Ejecutivo pues después haga su función de colegislador de tratarla o parcial o totalmente. En todo caso, esa es la expectativa sobre esta ley. Realmente tiene algunos críticos que están de alguna manera apuntando a una acción social en términos de reivindicaciones trabajadas. Mire, hay cosas positivas de la ley, ¿no? Y asumiendo todos los legisladores que hay cosas positivas, a mí me parece que deberíamos de hacer algo, y yo voy a elevar a moción el día de hoy en la finalidad de que esa ley sea votada artículo por artículo. Vamos a ver ahí si existe verdaderamente la intencionalidad de los legisladores de coger precisamente las cosas positivas y aprobarlas y desechar las cosas negativas, o se pretende con los argumentos de que hay cosas positivas pasar por debajo de la mesa cuestiones impositivas que van a afectar aún más la situación económica de los ecuatorianos. Muy bien, asambleísta. Alcides, puedes tomarte un tiempo, Alcides, todavía. Gracias, Sí, Stalin. Asambleísta Tello, tengo entendido que, usted lo acaba de decir, hay algunos aspectos importantes y positivos, por lo menos de la ley de ayuda humanitaria, ¿verdad? Y tengo entendido que hay consenso sobre el tema de las rebajas en pensiones educativas, en el tema de las tarifas de energía eléctrica, en otro tema polémico como el de la prohibición del desahucio en materia de inquilinato, y el último, el tema de la contribución a los profesionales que emiten factura. Yo le voy a hacer dos referencias. El tema de la rebaja en pensiones educativas. ¿Cuál es la consecuencia? Al momento en Guayaquil en 2 semanas se han suprimido, han dejado de existir 16 planteles, estimado Raúl. Y en el tema de la contribución a los profesionales que emiten factura, ¿cómo les van a pedir una contribución de esta índole a estos profesionales que emiten facturas si este año se pinta como uno de los más magros? Entonces, ¿cómo puede haber consenso para aprobar estas leyes? Hay algunos que dicen que se está practicando la demagogia parlamentaria, estimado Raúl. ¿Cuál es su respuesta? A ver, lejos de ese criterio al respecto de inclusive las perspectivas políticas que se vienen pensando en las elecciones del 2021, yo creo que lamentablemente el gobierno ha sido incapaz de administrar el Estado ecuatoriano de manera adecuada. Se lo ha demostrado en diversos pasajes de ese periodo presidencial. Y lamentablemente las leyes que ha propuesto a la Asamblea Nacional no han sido otra cosa también que orientadas de manera fundamental a resolver los problemas fiscales y no los verdaderos problemas que en estos momentos atraviesa toda la sociedad ecuatoriana. No es menos cierto que existe una crisis, y la crisis generalmente termina afectando a los más pobres. ¿Sí? Existen sectores de nuestro país que de manera recurrente han sido más bien beneficiados de la crisis. Existe un sector comercial de que no ha sido afectado por la crisis, como por ejemplo el sector de expendio de productos de primera necesidad, especialmente las grandes cadenas, por ejemplo la cadena La Favorita, que ha tenido inmensas ganancias todos los años. Yo creo que por ahí es en donde que tiene que ir orientado precisamente las aportaciones que se tiene que hacer para resolver los problemas de crisis. Es cierto que las cosas no se pueden analizar y tomar decisiones de manera aislada. Se tiene que analizar el problema en contexto, el problema de manera integral, y de acuerdo a eso tomar las decisiones. Usted lo ha dicho, sí, por un lado se puede
beneficiar, por ejemplo, a los padres de familia en el tema de las pensiones educativas de establecimientos particulares, con el tema de la rebaja de las pensiones. Pero por otro lado está la situación de los establecimientos educativos. Y establecimiento educativo particular que se cierra, ¿a dónde van a ir esos chicos, esos jóvenes, esos niños? El sistema público tendrá que abrirles las puertas. ¿Y abrirles las puertas en qué condiciones? Si todos sabemos también que desde el sistema público se ha despedido a maestros, a maestras, y obviamente las capacidades para recibir a nuevos estudiantes de los establecimientos educativos se van a ver limitados. Entonces, es obvio que debemos de tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y yo creo que en el tema fundamentalmente de la educación lo debemos de hacer con responsabilidad y no con lo que usted dice, con populismo o simplemente con demagogia y sin mirar las cosas de manera integral. Allí, a mí sí me parece que cabe, sin duda alguna, la necesidad de que se lleguen a acuerdos también entre los padres de familia y quienes dirigen esos establecimientos con la actuación del Ministerio de Educación en la perspectiva de que se puedan llegar a acuerdos de manera equilibrada que impidan el cierre de sus establecimientos educativos y que también consideren la situación económica de los padres de familia, en donde que inclusive podría haber la intervención financiera del Estado, precisamente con los recursos de la ley que se estaría aprobando, la ley de apoyo humanitario. Hasta allí deberían de ir parte de los recursos. Muchísimas gracias, Lista, por habernos atendido este contacto. Nos quedan algunos temas, vamos a hablar ya no tiempo del destino del Consejo de Participación Ciudadana, Control Social. Lo haremos en una nueva oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros, Asamblea. Siempre a las órdenes, un gusto. Buenos días. No sé si continuamos en contacto. Mañana con 11 minutos, efectivamente vamos a hacer el contacto con nuestro siguiente invitado, pero mientras tanto les contamos que la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil pone a su disposición vías alternas para hacer los trámites inherentes a multas y retiros de vehículos retenidos durante la emergencia. Para solicitar información, acceder a facilidades de pago o impugnar situaciones de tránsito, el usuario puede enviar un correo electrónico a gestion.multas@atm.gov.es en cualquier hora del día, o si prefiere puede llamar a la central al 0439-022-90 de lunes a viernes desde las 9 hasta las 17 horas. Recordamos además que los pagos se pueden realizar en línea a través de www.atm.gov.es o en los bancos autorizados. Mientras tanto, en el caso de retiro de vehículos, si el automotor está en los centros de retención ubicados en la vía Daule o Los Vergeles, el usuario deberá enviar una petición al correo electrónico retiro.vehiculo@atm.gov.es, y los vehículos que están retenidos en Fertizas, Las Iguanas y el centro de retención SGS, se solicitará el correo de retiro al correo retiro.vehiculosfertiza@atm.gov.es. Es necesario que en todos los correos se especifique los siguientes datos como nombre completo, número de cédula, placa del automotor y número telefónico para el contacto. Una vez enviada la solicitud, se asignará un turno para el que el ciudadano podrá ir, eso sí, siempre acercarse con una mascarilla y cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, ya está junto a nosotros el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo del Ecuador, estimado sociólogo. Doctor Freddy Carrión, gusto en saludarlo, defensor del pueblo. Espero que su salud esté bien de salud junto a su entorno familiar. Le queremos un poco preguntar cómo los derechos de los ciudadanos han visto vulnerados, no, en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Por otro lado, si es que en la práctica se cumple lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estos temas que hoy se debaten en la nación. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Alcides. Muchísimas gracias por la invitación y gracias también por su saludo, por su mensaje. Afortunadamente nos encontramos bien con mi familia
Y bueno, en estos momentos tan duros, pues quedarse en casa sigue siendo la única opción que nos permita evitar el contagio sobre todo, pero también conozco y sé que el quedarse en casa es un privilegio para pocos, porque hay muchas personas obviamente que tienen que vivir del día a día, que viven del día a día y obviamente salen fuera de sus casas, y hacia ellos también va nuestra solidaridad y sobre todo nuestro trabajo. Usted menciona, existe una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. En estos contextos de pandemia, el tener información clara, información veraz, información oportuna, puede constituir la diferencia entre tomar una decisión correcta o incorrecta que pueda poner en peligro la salud y la vida de los habitantes. Tomemos en cuenta de que el COE Nacional ha venido publicando información sobre la base de la realización de un número determinado de pruebas de COVID-19. Aproximadamente estamos por las 84.000, 86.000 pruebas. Y de esas ha llegado a determinar un número de contagios y personas fallecidas. Pero la realidad es constatable día a día por las autoridades cantonales. Se dan cuenta de que efectivamente ese número queda muy bajo o es inferior a lo que está pasando en la realidad con las personas que están siendo contagiadas o con las personas que están lamentablemente falleciendo a consecuencia del COVID. Y hacia allá apunta nuestra exigencia a las autoridades, sobre todo al COE Nacional, de que entreguen información que les permita a los COEs cantonales tomar decisiones sobre la base de la realidad y no sobre la base de una parte de la realidad como ellos han manifestado. Perfecto, doctor. Le quiero preguntar, la Defensoría del Pueblo ha emitido un dictamen contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. ¿Cuál es el alcance y si es vinculante estos dictámenes? Definitivamente, y son de cumplimiento obligatorio por dos razones. La primera, porque toda institución pública tiene la obligación de publicar en sus portales y plataformas la información que exige la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Está establecido en el artículo 7 qué tipo de información se debe publicar. Lamentablemente, el Ministerio de Salud venía arrastrando una moratoria, llamémosle así, de la publicación de la información desde septiembre del 2019. En este mes de abril le hemos reiterado a través del presidente de la República la obligación de publicar esa información, porque sobre la calificación que nosotros otorgamos del 100%, cuando una institución pública entrega o difunde la información que por ley lo debe hacer, el Ministerio de Salud Pública se encontraba en el 0% del cumplimiento de sus obligaciones. El día martes, el ministro de Salud ha contestado el requerimiento, el dictamen obligatorio que emitió la Defensoría del Pueblo, ha contestado y ha manifestado que ha cumplido y ha dado cumplimiento, a lo manifestado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que por lo tanto no procede ningún tipo de sanción. En estos momentos estamos verificando, obviamente, que sea así, que se haya dado el cumplimiento, y de esa manera, como digo, exigir a todas las instituciones públicas que cumplan con la ley. ¿Cuáles son las vías de denuncia que tienen los ciudadanos? La Defensoría ha registrado alrededor de 4.200 y algo más denuncias de violación de derechos ciudadanos. ¿Cómo ustedes contabilizan esto y cómo le dan el seguimiento para ir solucionando esto? Nosotros tenemos varias fuentes de información. La primera es indudable que hemos puesto a la Institución Nacional de Derechos Humanos al servicio del ciudadano a través de los mecanismos virtuales. Tenemos una plataforma de reclamos en donde el ciudadano puede subir su reclamo a través de su celular o a través, obviamente, de un computador, en donde establecen cuáles han sido los problemas que ellos han tenido en la vulneración de sus derechos. El otro tema son las redes sociales y los medios de comunicación, que también levantamos información para, obviamente, registrar vulneraciones de derechos. Y la tercera fuente es a través de los propios coordinadores o delegados de las coordinaciones de cada una de las provincias de la Defensoría del Pueblo, en que ellos han puesto a disposición los números de teléfonos y los correos electrónicos de los delegados, de tal manera que también nos llegue información directa a través de los WhatsApp y de los correos electrónicos. De esa manera, con estas fuentes de información, nosotros hemos registrado que aproximadamente a fecha de hoy tenemos 6.300 aproximadamente alertas. ¿Qué significan alertas? Que un caso puede involucrar varias denuncias sobre vulneraciones de derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo con los despidos intempestivos. Y estamos registrando una gran alerta o preocupación
de vulneraciones al derecho. Las que más encabezan, llamémoslo así por decirle un nombre, son las vulneraciones al derecho a la salud y el derecho al trabajo, que son las que hemos recogido, dado los despidos intempestivos, que alrededor de los 100.000 aproximadamente, de acuerdo a las cifras de las propias autoridades nacionales, se está registrando en el país entero. Perfecto, doctor. ¿Y el derecho a la justicia? ¿Cómo un poco se está manejando el tema? Porque al final, si la pandemia generó también una especie de parálisis a nivel de la justicia, hoy se está reactivando, allá hay derechos que están vulnerados. Efectivamente, y eso también ha sido nuestro llamado a la función judicial en la persona de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, ya que por disposición expresa de uno de sus funcionarios y de ella misma estaban suspendidas las acciones jurisdiccionales, la acción de protección, por ejemplo, por ponerle un caso, estaban suspendidas, cuando el estado de excepción nunca, ni en guerra, se puede suspender el acceso a la justicia, la tutela judicial a la justicia. Lamentablemente las condiciones de esta pandemia obligaron a suspender de una forma inconstitucional y legal. Entendemos que hay que precautelar la salud y la vida de los funcionarios judiciales, de la Fiscalía General del Estado, pero indudablemente que tenían que haberse activado los protocolos, sobre todo a través de los medios informáticos. Lamentablemente también ahí existen serios problemas de los medios virtuales para poder realizar audiencias, para poder pasar las audiencias. Solo por ponerle un ejemplo, tenemos hasta el día de hoy un problema que lo presentamos, una acción de protección el 19 de abril, imagínense. Una acción de protección que se entiende que tiene que ser rápida, sumaria, preferente, para proteger derechos justamente de nuestros compatriotas que se encuentran varados en el extranjero. Y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta del juez Patricio Baños de la Unidad Judicial de Tránsito de Quito. Hasta el día de hoy. Y eso es una violación del derecho. Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Puesto. Ahora, doctor... justicia que tarda. Sí. Ahora ustedes también pusieron que se suspendan los débitos automáticos de las cuentas de las personas que tienen compromisos o deudas. ¿Qué respuesta ha tenido? Ahí hemos incidido en dos formas. La primera, indudablemente, lo que pedíamos es la reformulación de las deudas y de los créditos que la ciudadanía tenga con las instituciones financieras, y efectivamente la Junta de Política y Regulación Monetaria emitió una resolución en donde facultó para que se renegocien este tipo de deudas o créditos. Pero lamentablemente la resolución quedó corta, porque si bien se aprobó la renegociación de los créditos, pero se mantienen los débitos automáticos. Por lo tanto, un ciudadano que pueda haber reformulado su crédito y haber establecido nuevos plazos, pero con el débito automático le siguen descontando las cuotas de cada mes. Y cada inicio de los meses empezamos a recibir una serie de denuncias de que me siguen debitando, me descuentan por casas comerciales, me descuentan por los débitos automáticos por créditos que haya tenido. Es decir, se le están menguando los pocos recursos que en estos momentos disponen los ecuatorianos para hacer atención a la alimentación o a la salud misma. Sobre la base de eso, seguimos insistiendo a la Superintendencia de Bancos, porque de lo contrario, una resolución de la Junta de Política Monetaria que no obliga, pero faculta a la renegociación de las deudas, debe ir acompañada de la suspensión del débito automático, si no, no tiene ningún tipo de sentido. Continúa Alcides Montilla en esta importante entrevista, doctor Carreón. Gracias, Stalin. Doctor Carreón, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Tengo entendido que la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, tiene un presupuesto de $12,5 millones de dólares y tiene a 1.093 funcionarios. ¿El Ministerio de Finanzas le ha hecho alguna notificación para reestructurar el presupuesto o el mismo no va a ser tocado este año, doctor? Buenos días. Buenos días, Alcides. A ver, primero, no es correcta la información. No tenemos 1.000 y pico de funcionarios. Nuestros funcionarios a nivel nacional de toda la institución están alrededor de los 430 funcionarios. Son 430 funcionarios y nuestro presupuesto está alrededor de los 11 millones de dólares. De hecho, hemos venido desde el 2017-2018 con recortes presupuestarios anuales. Actualmente ya hay la disposición también del Ministerio de Finanzas de recortar el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el 10%. De hecho, creo que es para todas las instituciones, pero a nosotros nos ha llegado la disposición de un recorte adicional del 10%. Así que estamos tratando, obviamente, de ver las formas, porque nuestra institución presta un servicio. Por lo tanto, el mayor rubro es en
la plantilla, en el personal, que como digo, son 430 a nivel nacional que realmente divididos en 24 provincias, a veces tenemos delegados que no suman, delegaciones en una provincia que no suman las 3 o las 4 personas para atender situaciones de derechos humanos, es realmente insuficiente, pero nos hemos ajustado a eso. Por ejemplo, teníamos los delegados internacionales que atendían la situación de los ecuatorianos en el extranjero, y cuánta falta hacen ahora que están varados los ecuatorianos, pero se nos canceló el nombramiento de estos delegados que los teníamos en España, en Italia y en Estados Unidos y en México, y no hemos podido contratar. Así que hemos tenido recortes anteriores, este no va a ser el primero, vamos a tener nuevamente, estamos buscando la forma en no tratar de despedir a nuestros funcionarios, sino de garantizar su empleo, su trabajo, pero como digo, hay esta disposición y estamos obviamente en el cumplimiento de lo que establezca el gobierno nacional, porque el esfuerzo hay que hacerlo de todas las instituciones. Doctor, otra pregunta final, el tema de las cárceles, ¿verdad? Usted sabe que a lo largo de los últimos años se han dictado estados de sección, etcétera, que en la realidad no han cumplido el objetivo, pero la pregunta actual, hay muchísimos reos o personas privadas a la libertad, como las llaman ahora. ¿Qué va a pasar con ellos en la actual pandemia? ¿Va a haber una salida considerable de presos? ¿Se los va a mantener en las cárceles? ¿Cuál es su punto de vista de todo esto, doctor? Mira, Alcides, ahí tenemos un problema muy serio, y es el hacinamiento carcelario. Imagínese el 40% de hacinamiento carcelario. Eso es un problema que, de darse un brote masivo de COVID-19, realmente tendríamos más personas contagiadas, pero sobre todo más personas fallecidas, porque en una cárcel el contagio es sumamente más rápido o masivo frente a las personas que están en libertad. Eso por un lado. Y obviamente que no hay ningún tipo de sistema de salud al interior de las cárceles que pueda garantizar de que los contagios en el evento de presentarse no van a tener el contagio masivo, que es lo que preocupa a las autoridades, por un lado. Por otro lado, creo que una de las formas en las que se debe tratar el sistema carcelario es de dos tipos. La una, no podemos abusar de las prisiones preventivas. Está bien la prisión preventiva para delitos graves, pero no podemos para cualquier tipo de delito que está en proceso de juzgamiento ordenar ya la prisión preventiva cuando existen otro tipo de medidas que permiten el juzgamiento sin necesidad de detener a la persona. Tenemos actualmente el 33% de personas en las cárceles están con prisión preventiva, imagínense, 33%. Eso es ya una vulneración a un sistema de rehabilitación social, porque aquí en las cárceles deben estar los que ya han recibido una pena confirmatoria, por un lado. Y por el otro lado tenemos los beneficios carcelarios, que están en la ley, sino que no ha habido la suficiente despacho oportuno para aquellas personas que cumplen el 60% de las penas, que salgan en regímenes de semilibertad a terminar de cumplir las penas fuera de las cárceles. Con eso también seguimos bajando este nivel de hacinamiento que, como digo, esto es una bomba de tiempo. En algún momento habrán amotinamientos o habrán el contagio para todos los centros de rehabilitación, y eso es lo que debe evitar el país, el Ecuador, a efectos de tener más personas contagiadas, o peor aún, el número de fallecidos aumenta. Doctor Carrión, le agradecemos mucho por habernos atendido. 7 de la mañana, 28 minutos, fue el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo del Ecuador, estimado Stalin. Sí, Alcides, el tiempo se nos ha terminado. Agradecer a todos quienes estuvieron en sintonía de este acompañamiento, y el día de mañana invitado a análisis. Los dejamos con Fernando Aguayo, entonces en sintonía de radio. Muy buenos días. Interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. La madre es lo máximo que tenemos en nuestras existencias. Vale la pena nuevamente resaltar y elogiarlas a ustedes, porque una vez más en esta adversidad ha salido a flote el instinto materno de preservar, de cuidar, de mantener, de adaptarse y de salir adelante en medio de una crisis y una emergencia y una pandemia como la que estamos viviendo. Quiero hacerles llegar a todos ustedes un gran
mensaje de cariño, un abrazo fuerte y decirles que estamos trabajando para que podamos retomar una normalidad segura, una normalidad nueva. Otra vez en esta enorme prueba queda claro que son lo máximo que hay en la existencia. ¡Feliz día!